Bendiciones, hermanos y amigos y amigas que nos visitan. Damos gracias a Dios por estar hoy aquí en su casa, por este privilegio que hemos tenido de disfrutar de estos dones y talentos que el Señor ha provisto para bendición, beneficio y edificación de su pueblo. Así que es una bendición poder escuchar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que participaron de esta actividad, y nos gozamos en la palabra de Dios, hablada como ahora y cantada, recitada como la hemos tenido también hace unos momentos. Gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión acerca de este pasaje de Lucas capítulo 24, tomándolo como pasaje central en esta mañana. Lucas 24. Y voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Según lo encontramos, nos ponemos de pie para tener la lectura en esta mañana. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. ¿Se pueden sentar? En esta mañana, el versículo que me ha llamado más la atención y en el cual he estado meditando en estos días para presentar hoy la palabra, es el versículo 5, principalmente la segunda parte, que es la que corresponde al versículo principal que tenemos aquí en la invitación que el hermano Elmer nos ha puesto aquí, los hermanos de audiovisuales. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Y me chocó mucho, como el jueves, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de esa mirada. Me acordaba en la canción que estaba interpretando el hermano Darinel, esa mirada de Jesús a Pedro. ¿Recuerdan el mensaje que estuvimos presentando el jueves? Una mirada inolvidable. Anoche estábamos viendo la película de Jesucristo, una de ellas, una antigua del año 70 por ahí, que creo que es bastante conocida. Me gusta mucho, pero me da un poquito de cosa a veces porque al ser más antigua es más fiel a lo que conozco. O sea que, bueno, y a lo que es la escritura también, porque como les he dicho, estas modernas no me he tomado el tiempo, muchas de ellas, ni siquiera de verlas. Pero recordaba este momento en el cual Jesús, al mirar a Pedro, él va y llora amargamente. Pero bueno, eso ya vamos a dejarlo ahí pendiente en el jueves, que ya pudimos hablar de ese tema. Y hoy quiero centrarme en la gloriosa resurrección de Cristo. Pero la pregunta aquí que hacen estos varones a las mujeres, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y quizás he sacado tres motivos que en la vida, en este caso, de los discípulos de Jesús y de las mujeres que les servían también, encontramos reseñados en estos pasajes, porque también mencionaremos algún pasaje del Evangelio según San Juan, pero también en nuestra vida de forma directa. Muchas veces, como creyentes, estamos buscando,
al que vive entre los muertos. Estamos buscando a Cristo en muchísimas otras cosas. Hay motivos por los cuales aquí en la Escritura se plasma la situación que están viviendo los discípulos. Y el primero de ellos es la incredulidad. Si leemos los versículos en este pasaje de Lucas 24, versículos 8 al 11, fíjate lo que dice la Escritura. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Recuerdan que ya Judas se había ahorcado y ya no estaba. Y a todos los demás, se calcula que en cuanto al número de los discípulos, era un aproximado de 120. Eran María, dice estas mujeres, las menciona María Magdalena, versículo 10, y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y versículo 11, mas ellos estuvieron absolutamente de acuerdo. No hemos cambiado la versión. Ahí es para ver si ustedes estaban despiertos. Mas a ellos, a los discípulos y apóstoles, ¿qué les parecían? Locura las palabras de ellas y ¿qué? Esto no son los fariseos, no son los escribas, no es Herodes, no es Pilato. Estos son los que estaban con él desde el principio. Ni siquiera creían. Escuché a un predicador hablando acerca de este tema hace unos años y él decía que los escribas y fariseos y los líderes religiosos, los impíos, tenían mucho más presente la resurrección que los mismos apóstoles. ¿Qué hicieron con la tumba de Jesús? Porque ellos mismos dijeron, mira, nos acordamos que aquel engañador dijo que al tercer día resucitaría. Vamos a ver si en la noche vienen los discípulos, roban el cuerpo y cuando viene a ver, luego la gente se lo cree que es verdad. Y mandaron a custodiar la tumba. Ellos tenían presente y recordaban las palabras. Fíjate cómo aquí estos varones le dicen en el versículo 7, acordaos. En el versículo 6, acordaos de lo que os habló. ¿No os acordáis de lo que el Señor os enseñó durante 3 años? Versículo 8, entonces ellas se acordaron. No tenían presente la resurrección de Cristo. No tenían presente las palabras de Dios en sus propias vidas. La incredulidad, hermano, hermana, te hace a ti y a mí, nos hace buscar entre los muertos al que vive. La incredulidad, es que no creemos. Muchas veces no creemos a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero no creemos lo que Él nos dice. Por eso es difícil para mucha gente. Dice, ¿qué van a predicar? Predícame cosas que me gusten. ¿Recuerdan aquel rey que le decía, no, a ese profeta no me lo traigas, que ese siempre me profetiza malo? Traerme al que me profetiza cosas buenas. Dice, no, yo te voy a profetizar la verdad. Y luego cuando le profetizó una mentira y dijo, ¿ves lo que te decía? Se está burlando de mí. ¿Sí? ¿Qué quiere que te diga? Si ya tú sabes la respuesta. La palabra de Dios, como algunos hacen, bueno, pues deja ver qué Dios quiere hoy para mí. A ver, aquí, ¿qué plática? Mira, y van buscando el versículo al dedillo. ¿Les suena? Y conocí a uno que tenía una aplicación en la Biblia que era una aplicación creo que era vitaminas espirituales, que solo le decía versículos de ánimo y de mucha fuerza. Y tu vida, ¿cuándo cambiarás? ¿Cuándo vas a vivir conforme a Cristo? ¿Cuándo vas a hacer las cosas que Dios te ha mandado que hagas? Bueno, ya habrá tiempo. ¿Qué estamos buscando en la Biblia? ¿Un amuleto? ¿Qué buscamos en la Escritura? ¿Qué buscamos en la palabra de Dios? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Hasta dónde nos lleva nuestra incredulidad? En el versículo 17, mire lo que dice, hablando de 2 de los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan, no? Versículo 17, Jesús se le aparece, va caminando con ellos, supongo que habéis leído en alguna otra ocasión este pasaje, y les dice, ¿qué pláticas, versículo 17, son estas que tenéis entre vosotros
mientras camináis y por qué estáis como. La incredulidad va a traer tristeza a tu vida. Mientras tú dices, yo creo en Dios, pero no creas a Dios lo que Él te dice, seguirás viviendo igual. No va a haber cambios en tu vida, porque tú no crees lo que Él te está diciendo. Los discípulos estaban tristes, porque sí, yo creo, sí. ¿Realmente creían? La Biblia dice que no. Y ellos estaban con Jesús ahí. Fíjate cuán comprometidos debemos estar nosotros con la causa de Cristo, que si ellos que estaban viendo los milagros con Jesús fueron discipulados directamente con Él, por Él, perdón, etcétera, no creían, imagínate nosotros. ¿Qué nos espera? Compartí no hace mucho un vídeo de estos que me saltó diciendo Judas tenía el mejor maestro, el más amoroso, etcétera, pero aún así siguió su camino. La incredulidad, hermanos, nos puede llevar a buscar entre los muertos al único que está vivo. Debemos tener cuidado con la incredulidad, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Debemos creer lo que dice la Escritura, no lo que me conviene. Y tenemos esa mala costumbre de muchas veces creer lo que me conviene o lo que me interesa en un momento determinado. Conocí a un hermano que tenía, esto era muy curioso, cada uno tiene sus costumbres, pero tenía una espada con algún que otro versículo puesto así en su casa. Y yo digo, me llamó la atención, me pareció muy curioso. Y, hermano, y esta espada, una espada de verdad, con algunos versículos puestos. Dice, hermano, eso es para cortar todo lo malo, para cortar. Bueno, tengo 2 espadas en mi casa, no vaya usted a asustarse. Bueno, pero bueno, no tienen versículos. Hay una que dice Casa Paco, no sé qué, de un restaurante. Esa no me acuerdo quién fue que me la regaló, pero están muy bonitas. Y en Toledo pasamos por allí, hay muchas espadas y usted les pone alguna inscripción y tal. No le estoy diciendo que haga eso, que ponga y que pague. Pero bueno, llama la atención, me llamó mucho la atención. La incredulidad, hermanos, no nos aprovecha y lo único que nos va a traer es tristeza. Mira el versículo 24 y 25. Esto es hablando los discípulos con Jesús, sin haberle todavía reconocido. Versículo 24 y 25 de Lucas 24. Y fueron algunos de los nuestros, hablando de lo que sucedió, de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, como leímos anteriormente, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Les llama incrédulos a ellos. La incredulidad, hermano, hermana, nos puede llevar a buscar entre los muertos al que está vivo. Y eso es peligroso. Hablábamos no hace mucho acerca de esto también. Cómo el corazón de una persona puede ser endurecido por su incredulidad y hasta dónde le puede llevar. Y menciona también el caso en Romanos de Faraón. ¿Hasta dónde puede llevar la incredulidad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otra cosa que me llamó la atención con respecto a este pasaje y que quizás me hace pensar en esto, viendo y estudiando un poquito la vida de los apóstoles, de los discípulos, es que las ocupaciones, entre comillas he puesto sustitutorias, también nos pueden hacer buscar entre los muertos al que vive. Cuando Jesús resucita, vamos a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículos 1 al 7. Lo tenemos. San Juan capítulo 21. Dice la escritura. Si no lo encuentras, lo leo yo para vosotros. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias
y se manifestó de esta manera. Estamos hablando después de la resurrección. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Recuerdan al principio del ministerio que Jesús hizo lo mismo, no? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿recuerdan cuál discípulo era este? Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar para encontrarse con Jesús. Voy a pescar. A veces utilizamos de ciertas ocupaciones en específico en nuestra vida en general para huir de nuestras responsabilidades espirituales. ¿Has leído la Biblia esta semana? No, he estado muy liado. ¿Has estudiado el libro del discipulado que se te dejó? Es que he estado muy ocupado. Y estás en tu casa sentado con el TikTok, que a veces te salta un muchacho que dice un vídeo: hey, ¿qué haces ahí mirando? Le ha pasado, ¿no? Vete ahora a jugar fuera un poco y a moverte. Hay un vídeo de eso que te salta cuando se supone que lo programas, o no sé si son 10, 15, 20 minutos, no sé exactamente, pero ¿qué haces ahí? Ya, y espabila. Y a veces utilizamos de ciertas ocupaciones, responsabilidades, cuando ellos dijeron: bueno, voy a pescar. Con el propósito de que aplaquen nuestra conciencia. Para decir: no he hecho las cosas de Dios, no me he ocupado en las cosas de Dios porque he estado muy liado, he estado muy ocupado en mis asuntos y mis afanes, como Marta, ¿no? Afanada y turbada. Señor, he estado muy afanado, por eso no he tenido tiempo. ¿Realmente no has tenido tiempo? ¿Por qué intentamos sustituir el tiempo de Dios con otras cosas? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Por qué utilizamos otras cosas para intentar aplacar nuestra conciencia y que sean una excusa para nosotros mismos solamente de que no hemos hecho lo que Dios quería en un momento determinado que hiciéramos? Ellos dijeron: vamos a pescar. Estamos aquí dándole mucha vuelta a la cabeza. Posteriormente a esto, cuando comen y demás, en este mismo pasaje de San Juan 21, Jesús les recuerda a Pedro su propósito. Por eso cuando hablaba aquí el hermano de que cada uno según su talento, según su capacidad, etcétera, había aportado algo, alguna poesía, algún cántico, etcétera, para la actividad. Gloria a Dios. Amén. No podemos huir de estas cosas. Por eso Jesús, cuando sigue hablando con Pedro en este mismo pasaje, posteriormente les recuerda 3 veces. Algunos aquí hacen cierto paralelismo con el tema de la negación de Pedro, que le negó 3 veces, diciéndole que apaciente mis corderos, que pastoree mis ovejas y que apaciente a mis ovejas. Algunos también con respecto a esto dicen que son etapas de lo que es el desarrollo del creyente en cuanto a su madurez y demás. Podríamos entrar ahí, si en otra ocasión quizás en este asunto, en este debate, pero aquí la clave es qué ocupación estoy yo utilizando para justificar mi inoperancia espiritual, mi inactividad espiritual. ¿Hay algo que estoy poniendo yo ahí en medio como excusa? Cuidado con esto, ¿eh? Los discípulos dijeron: bueno, voy a pescar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La incredulidad nos puede provocar esto, las ocupaciones sustitutorias. Y una tercera cosa es que probablemente todavía estás muerto. Eso te puede llevar a buscar al que vive entre los muertos. En esta semana estuve revisando un poquito acerca de un erudito español, en este caso Francisco La Cueva. Quizás algunos que son más estudiosos han escuchado de él.
Y él, dando su testimonio, decía que había pasado 28 años siendo sacerdote. Estamos hablando de los años 60. Dice, yo no conocía otra cosa. No podía buscar a Jesús en ningún otro lado porque yo no conocía nada más que no fuera la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y en ese tiempo, que hubo posterior a la guerra y demás, se quedó sin padre porque su padre era guardia civil y falleció en toda la guerra que hubo aquí en España y demás. Y le dieron su madre dijo, mira, no tengo otra opción, la única opción es que vaya a un sitio de monjas a intentar vivir, y le pusieron como condición que su hijo tenía que estudiar en la escuela de curas y ser cura. Y a mi madre no le quedó de otra, era eso o morirnos de hambre. Y pues él obviamente obedeció y fue y lo hizo y bien. Y estuvo allí, dice, durante 28 años, fue cura, etcétera. Y según los que le conocen más que yo obviamente, he leído de su biografía y demás, dicen que en cuanto a, que era hasta consultor del Vaticano en cuanto a hebreo, griego y demás, y lenguas latinas, que era un erudito, ya fallecido, no recuerdo si hace, creo que no hace tanto, pero bueno. Y este hombre, dando su testimonio, decía, yo no podía buscar a Jesús en ningún otro lado porque no conocía nada más. Hasta que, dice, por casualidad divina le llegó un folleto, un tratado o una carta, en este caso de Samuel Vila de España, de Barcelona. Y él dice, cuando yo leí este libro protestante que estaba prohibido dentro de lo que era el seminario, él dice que sus ojos fueron iluminados. Quizás buscas a el que vive entre los muertos porque tú estás muerto. Y cuando veo las procesiones ahora en Semana Santa, me da tristeza. Hasta cierto punto siento tristeza. No porque algunos vi que como está lloviendo no han podido salir con la procesión, no por eso, sino porque ellos expresan un sentimiento con respecto a una imagen que no es Jesús, no es el que vive. Y están buscando, y quizás tú también, entre los muertos, al que está vivo, que es Cristo. Jesús no está en una imagen, Jesús no está en una tumba, pero aún así hay personas que buscan a Jesús o a la imagen, o la imagen de Dios o de un Dios. Algunos dicen en la ciencia. No, mi Dios es la ciencia, mi religión es la ciencia. Es un Dios muy cruel la ciencia, porque la ciencia es terrible y es objetiva en muchos aspectos que te dicen, oye, va a pasar así, así, así. Recuerden que el Señor vino para cambiar las leyes de toda la naturaleza. Cuando los fariseos y escribas se encontraron con los milagros de Jesús, dijeron, este hombre no está sujeto a las leyes naturales, obviamente. Y cuando camina por el mar, etcétera, Jesús no estaba sujeto a esto. La ciencia es bastante cruel en ese aspecto porque 2 más 2, como quieren ahora engañarnos, diciéndonos que 2 más 2 son 5 o 2 más 2 son 3. La ciencia te dice, no, 2 más 2 son 4, no hay más. Ahí, varón y hembra los creó. Ya, no hay más. Bueno, no hay más. La Biblia dice así, por ejemplo. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, no hay más. Si quieres ir a lo meramente práctico, es cruel. Por eso apelamos a la misericordia de nuestro Dios, porque fuera de ahí, la justicia nos va a condenar a nosotros. La justicia de Dios nos condena. Si tú estás muerto y si estás buscando entre los muertos al que vive, lamentablemente no vas a poder encontrarlo. Por eso hoy no es casualidad que estés aquí o que escuches este mensaje. Porque si estás muerto, tu única opción de vida es Cristo. Decía también uno que escuchaba en esta semana que aparte de ser muy malos, los del Imperio Romano en la época de Jesús, una de las pocas cosas buenas que hicieron fue que construyeron carreteras, obviamente, acueductos y demás, y que todas esas carreteras, el objetivo esencial era que llevaran todas a Roma, ¿no? Ese era el objetivo. Y que quizás muchas de esas cosas y avances se le deben al Imperio Romano, aunque eran depravados en cuanto a conducta y demás. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí,
Quizás algunos obvian esto y dicen, no, es que todos los caminos llevan a Dios. A Roma quizás sí pueden llevar en esa época, pero a Dios solamente hay un camino. No hay nada, no hay ningún otro. ¿Quién es ese camino? Y por eso vemos en la cruz esa imagen de Cristo atrayendo así a todos. Por eso dice la escritura, si yo fuera levantado como esa serpiente en el desierto, dice, a todos atraeré a mí mismo, simplemente para llevarnos a Dios. Y cuando vemos la imagen de Cristo sufriendo por nosotros, por nuestros pecados, el justo por los injustos, nos deberíamos preguntar por qué buscamos entre los muertos al que vive. Probablemente muchas de las personas que están a nuestro alrededor no conocen el camino. Y por eso estamos nosotros aquí hoy, gracias a Dios. Y por eso tenemos la responsabilidad donde estamos de ser luz y sal, para que ellos puedan ver la luz y el camino y puedan mirar a Cristo. Ellos están muertos, ¿qué le podemos pedir? Nosotros que tenemos vida, debemos mostrarle, evitando la incredulidad y las ocupaciones sustitutorias, mostrarles al dador de la vida, que es Cristo. Vamos a cerrar con un pasaje de Colosenses. Sería quizás bastante complejo entrar en todos los detalles de este pasaje de Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 14, así que voy a hacerlo un poquito rápido para redimir el tiempo. Si pues, Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En otro tiempo, muchos de nosotros, creyentes, nos identificamos con este pasaje, porque utilizamos muchas de estas cosas buscando a Dios entre los muertos. Algunos sustituyen o intentan aplacar ese sentimiento, esa sensación de ausencia de Dios en sus vidas con las drogas, con la fornicación, con las pasiones desordenadas, con los malos deseos, con la avaricia, etcétera, etcétera. Y todos estos pecados que menciona aquí. Pero esa sed de Dios no se puede aplacar con ninguna de estas cosas. Simplemente te va a llevar por un camino de endurecimiento que poco a poco te va a dejar en una peor situación, y como fin de ese camino la única solución va a ser la perdición eterna. Si todavía estás muerto, aquel que resucitó, aquel que murió en la cruz por ti, por tus pecados, que resucitó, te ofrece vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que, si todavía estás muerto, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ven a Cristo. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Señor, no somos dignos del sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por amarnos siendo aún pecadores. Gracias, Señor, porque en la resurrección de Cristo tenemos esperanza. En la resurrección de Cristo podemos descansar, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por poder tener tu palabra con nosotros, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, para que no busquemos entre los muertos al que vive. Si tú estás vivo, Señor, como enseña tu palabra y como sabemos y tenemos la certeza por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que no pongamos más excusas, que quitemos de nuestra vida la incredulidad. Nosotros que por tu gracia estamos vivos y aquellos que no te conocen, Padre, todavía, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. No te vayas hoy de aquí sin tener un encuentro personal con Cristo, aquel que murió y resucitó por ti. En el nombre de Jesús. Amén.